Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Hoy es jueves 25 de diciembre, muy feliz Navidad de parte, por supuesto, de todo el equipo de Matices y del grupo Repretel. No podíamos desaprovechar esta oportunidad, aunque estamos en fiestas, para brindarle más información de cara a un ejercicio responsable de los medios de comunicación sobre la información política. Costa Rica tomará una decisión el próximo 1 de febrero y es nuestra creencia profunda que entre más información tenga usted, eso le servirá para tomar una mejor decisión en las elecciones nacionales. Así es que estos días, como lo saben, hemos escogido las entrevistas a la gran mayoría de candidaturas presidenciales, 19 de 20, que pasaron por Matices. Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, hombre polémico, salió enfrentado con el gobierno de la República, estuvo recientemente en Matices representando al partido Integración Nacional. Así es que Luis Amador nos dejó estas declaraciones en la entrevista de Matices. ¿Puede compartir conmigo y con mi audiencia cuándo usted dijo, sí, voy? Hacia finales del 2023, inicios del 2024, después de una serie de sucesos en los cuales me doy cuenta que hay aspectos que el gobierno actual no quiere impulsar y grandes obras, grandes proyectos que pueden transformar el país, empiezo a pensarlo y a considerarlo y a meditar al respecto. Y mucha gente de la teoría que usted me dice, por cierto, me la han comentado públicamente. Entonces sí, es muy interesante. ¿Esa entrevista fue? Sí, es muy interesante. Me deberías de comprar el café, aquí ya me lo dieron, en la jarrita de Matices. Pero al final de cuentas, uno en la función pública se da cuenta de las grandes necesidades que hay y algunas cosas que no se han hecho aún y que deberíamos de realmente intentar hacer. Y ahí es donde entonces tomo la decisión de que yo creo que sí vale la pena seguir trabajando por el país para ver si se logra realmente impulsar un desarrollo que realmente nos empiece a sacar un poco de donde estamos enclochados y no nos movemos para ningún lado. Yo no voy a basar, me parecería perder la entrevista en temas de cuando usted fue ministro, don Luis, pero digo, ahora que lo sacamos, esa hipótesis mía, esa teoría que la comparten algunos, ¿usted qué piensa de esa? Porque recuerdo que fue una seguidilla, usted vino aquí, me contó le pregunté de sus intenciones, usted me lo cuenta, lo entrevisté como a los 15 días creo en Noticias Repretel y a la semana estaba fuera del gobierno. Sí. ¿Usted cree que tuvo peso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo que hizo fue hacer un despertar en el cual se vieron esas intenciones. Creo que otros que tenían intenciones políticas empezaron a serruchar el piso ahora sí. ¿En el gabinete? Sí, por supuesto, ya decididamente. Incluyendo la candidata actual del oficialismo. Yo tengo la impresión, no tengo pruebas de que fue parte del serrucho. Y bueno, pues eso no importa, son cosas de la vida y aquí estamos, gracias a Dios. Don Luis, el primer debate que me tocó dirigir en elecciones nacionales fue en 2014, en ese momento como director de Noticia Monumental. Y siempre le cuento a mi audiencia y a las candidaturas que yo estaba en la sala, digamos, donde pasamos a los candidatos antes del debate para hacer la rifa de los espacios y algunas cosas. Y le pregunté a los 6 que fueron a ese debate, le dije, oye, pero ¿y por qué usted quiere ser presidente? O sea, una pregunta genuina, viendo al país cómo está, la población cómo está. ¿A quién se le ocurre ser presidente de la República? ¿Les falta un tornillo o qué? ¿Se lo planteó usted? ¿Por qué? Digo, usted creo que profesionalmente está muy bien, sí, trabaja mucho fuera del país. ¿Qué le pasó? ¿Que quiere ser presidente, don Luis? Yo me fui del país en el 2006, usted lo sabe, y creo que muchas de las personas de la audiencia. Yo me fui desilusionado de ver que el país no se movía para ningún lado y yo dije, no, simplemente hago vida en el exterior, ahí me quedo tranquilo. Pero conforme yo regresaba a visitar a mis familiares, etcétera, yo me daba cuenta de la situación, cómo iba empeorando y de cómo se dejaban desperdiciar oportunidades. Y conforme me tocaba asesorar a otros gobiernos, descubría cosas que se podrían aplicar en el país y que podrían ayudar.
Y en definitiva llega un momento en la vida de uno donde uno dice, no, pero es que si la falta de involucramiento de nosotros, de los que somos indecisos, que nos asquea la política, es realmente parte del problema. Tenemos que involucrarnos, sea votando o sea ofreciendo nuestros servicios. Y llego a un punto de madurez profesional en el cual sí tengo una gran zona de confort, no lo puedo negar, pero también creo que como patriota tengo una gran deuda con el país que realmente me dio la base. Yo estuve aquí hasta los 30 años, fue el que me dio mi educación, aunque fuera pública, y el que me permitió salir adelante. Y sí, por supuesto que nos falta un tornillo, porque la gente no sabe lo que es estar del otro lado. Si uno realmente quiere honestamente y responsablemente hacer la labor y trabajar, ¿verdad? Si es así, uno tiene que estar un poco, como usted lo dice, Un poco loco. porque Lo digo con mucho respeto, pero se lo he planteado a todos. Y mire usted que a uno lo denuncian y lo demandan y lo acusan constantemente de cosas que uno no ha hecho y uno tiene que salir a defenderse de esas cosas. Es que hasta en eso ¿Cómo es ser candidato? Porque acaba de usar la frase, es que la gente no sabe. Efectivamente, no sabemos. Los que no hemos pasado por ahí, yo espero nunca pasar por ahí, no sabemos cómo es, qué es lo que tiene de feo. No tiene nada de feo. Si usted lo sabe utilizar adecuadamente para servir y para hacer, se logran hacer cosas. Ya vemos primeros buses eléctricos circulando, ya vemos los e-gates en el aeropuerto. Todo eso lo hicimos desde el momento en que yo era ministro. Toma mucho tiempo. Claro, la parte que la gente no ve es la pila del cerro de papeles, resoluciones que uno tiene que firmar como ministro. Y que uno tiene que revisar supuestamente y que lo distraen. La gente no ve la maraña legal con la que uno tiene que trabajar. Pero también uno descubre que hay muchos funcionarios públicos que son razonablemente trabajadores, que quieren hacer las cosas bien y que uno los puede jalar y reaccionan adecuadamente y lo ayudan a uno a sacar los proyectos. Para cerrar en 10 segundos, la gente no sabe que cuando yo estuve en el ministerio sufrimos un ciberataque que apagó todos los sistemas de computación y a puro papel logramos sacar la labor por año y medio de lo que ustedes lograron ver el ministerio logró hacer cuando yo estaba al frente. A puro papel sin sistemas informáticos. Y eso se hace cuando usted logra el convencimiento del funcionario público y que lo venga a apoyar. Y yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer un poco en las demás instituciones. Creo que para eso es que se ocupa alguien que realmente tenga la motivación de ir a liderar desde el gobierno y los jerarcas que vengan a acompañarlo. Saludos a William Daniel Barrantes, que nos reporta sintonía por Facebook. Félix Molina dice, saludos don Randall, saludos don Luis. Quiero preguntarle algo a don Luis, cuando salió de la presente administración por el caso del aeropuerto, ¿por qué no fue firme ante Chávez y ahora sí, dice Félix? ¿Firme en qué sentido? Yo a él le indiqué las cosas que no debía hacer. Yo en muchos casos di contraórdenes de las órdenes que él estaba instruyendo y yo en otros casos cuando la instrucción que él estaba dando no era una instrucción adecuada, yo simplemente hacía lo que correspondía legalmente ser hecho, como ya lo he declarado en otros casos. En el caso del aeropuerto, eso lo tenía otra institución, no el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Eso es lo que la gente tiene que entender. Quien prepara, formula, adjudica, etcétera, es otra institución, no es el MOP. Y por eso es que él usa la frase costo político, porque esa es la forma de decir, usted no tuvo, esto no lo tuvo usted directamente, pero ¿sabe qué? Se lo voy a echar a usted encima porque yo necesito justificar su despido. Leonel Vargas le pregunta si tiene doble postulación. Yo le voy a responder no, pero voy a hacer una pregunta más compleja. ¿Por qué no? Digo, porque, perdón, don Luis, yo tengo que reconocer que hace muchos años yo decía no, jamás. ¿Cómo van a plantear a alguien doble postulación? Eso es un premio de consolación. Después, cuando conocí otros sistemas políticos del país, no sé, voy a pensar en la última elección del 2022, ¿verdad? El país se partió en dos en segunda ronda. Don Rodrigo ganó, pero había mucha gente que votó por José María Figueres. Pero inmediatamente el líder de oposición en esta elección o cualquier otra elección desaparece del debate público. En otros países, Colombia, Alemania, los candidatos que pasan un umbral inmediatamente van al Congreso y entonces usted desplaza ese liderazgo de oposición a un espacio de discusión pública. Entonces he ido cambiando de opinión pensando que podría ser rico para la democracia la doble postulación, incluso en automático a quienes pasen, no sé, un 10% de la votación, pero usted no va de doble postulación. No tengo el carácter quizás para sentarme en una asamblea legislativa a tener discusiones de control político.
No tengo, tal vez no el carácter sí lo tenga, pero no es, digamos, lo que a mí me gustaría hacer. Yo soy un ejecutor. A mí me gustan resolver problemas desde el punto de vista práctico. Usted puede ejecutar y no legislar, por decirlo El legislar, desgraciadamente, lo puedo hacer como lo hice en el ministerio, que era sentarme con el equipo de trabajo, abrir la ley, ponerla en pantalla, empezar a ver todo lo que queríamos modernizar y en dónde estaban los artículos que se podían modernizar para que esos aspectos se pudieran incluir, etcétera. Eso no importa, eso yo lo puedo hacer. Pero sentarme en esas discusiones interminables, en esos comités que lo que hacen es control político, yo creo que yo pierdo la paciencia. Yo no puedo ver mi tiempo desperdiciado de esa manera. Estoy de acuerdo con usted. Si el sistema fuera diferente y tuviéramos un parlamento, entonces lo que tendríamos son una elección por cada ridership o cada cantón, póngale usted, donde la persona que gana es la que va a ese parlamento y después el partido que gana la mayoría es el partido que obtiene el control y toma el gobierno con un primer ministro, pero ese no es el sistema costarricense. Tal vez algún día lo logremos evolucionar, pero en este momento es trabajar con lo que tenemos. Don Luis, ¿y qué le parece la campaña? Yo no vi la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, pues estaba haciendo una entrevista de Noticias Repretel, pero aquí Paco Bravo dice, hace 20 minutos dijo Chávez que don Luis es un mentiroso. Entonces, yo el otro día se lo planteé en una entrevista con el presidente, le dije que si le parecía sano que la gente estuviera hablando tanto de él en campaña y no de los candidatos, y el presidente me dijo que sí, pero que era culpa del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero claramente es una campaña política en la que la figura del presidente está muy presente. ¿Qué le parece la campaña en esa tesitura? Yo creo que no es sano que un presidente esté metido en campaña política y eso el Tribunal de hecho Supremo de Elecciones ha sido muy claro en decir de la beligerancia política que no se puede cometer porque un presidente fue nombrado para ser un gran ejecutor, un coordinador, un líder que toma los problemas, intenta buscar la solución de consenso, la que tiene apoyo de la mayoría de las partes y la impulsa. Sin embargo, eso no lo hemos visto. Entonces, mi opinión de él, realmente yo no le voy a gastar más saliva a ese asunto. Él puede seguir teniendo las opiniones que quiera tener. Yo le pregunto a la gente, la inseguridad que vivimos hoy, la vivimos después de este gobierno. Los problemas que hemos tenido en salud, en educación, ¿dónde está la ruta de la educación? ¿Dónde está la gran solución a las filas de espera de la Caja del Seguro Social? Eso es lo que yo le preguntaría a la gente. Y uno no quiere decir tampoco que la solución es mágica, pero cuando usted ve que empieza la solución y que se empieza a ver las primeras señales de que vamos en un camino, uno da el voto de confianza, pero cuando uno ve que no hay absolutamente nada, que ni siquiera hay un ministro de la presidencia que está coordinando la agenda legislativa para modernizar las leyes, entonces la cosa se vuelve preocupante y las señales indican en el sentido contrario. Esos son hechos, eso no son mentiras. Don Luis, las campañas son caras, bastante. ¿De dónde han agarrado ustedes dinero para hacer la campaña que han hecho? De ningún lado. Si usted ¿Cuánto mira, le ha vea costado? la pauta, vea cuánta pauta tenemos. Yo no he visto. Cero. Sí, así es. No he visto, No he visto pauta. No tengo pauta porque no hay recursos en este momento, yo no le voy a mentir. Hubieron un par de ofrecimientos de empresarios que quisieron dar $50,000, $100,000, pero con condicionantes, con comillas, with strings attached. Y yo Con condicionantes relacionadas con política pública. Sí, condicionantes que uno sabe que después los consideran favores, tráfico de influencias y cosas que uno no quiere ser partícipe. Entonces simplemente uno prefiere no aceptar nada de eso y seguir adelante con ustedes, los periodistas que entienden que hay que dar el espacio para que todos los candidatos podamos ser conocidos y nuestras propuestas. Y así que ahí es a donde vamos. Por ahí es por donde estamos. ¿Y cuánto le ha costado lo que ha hecho? A usted no, perdón, al partido, por supuesto. El partido, la organización de sus estructuras y el sacar las asambleas, renovación de estructuras, etcétera. A mi persona me toca pagar mis boletos aéreos para venir al país constantemente para poder estar atendiendo esto. A lo que quiero llegar, y se lo he preguntado a las otras candidaturas, porque evidentemente antes del 1 de octubre esos gastos allá cada uno, después tienen que reportarlos. ¿Ha tenido que poner plata suya? O sea, y que nos cuente, digo, porque para entender y a ver si le falta otro tornillo más,
más, es que a veces uno dice, por Dios, ¿cuánta plata ha puesto de su propio capital en esta aventura política? No, si usted recuerda, se han hecho un par de conferencias de prensa. En la última conferencia de prensa no colaboré en nada, en la conferencia anterior colaboré como con $600. Esa es los únicos fondos que yo he puesto en el sentido de la campaña. Y fue una donación, y así fue declarada a través del partido. Que el carro, la gasolina, sí, obviamente el carro, la gasolina, pero bueno, si no es el carro aquí, es el carro en otro lado. Y uno también aprovecha para visitar a la familia y compartir un rato con los amigos que uno tiene acá. ¿Qué dice su familia, por cierto, de la aventura política? Que estoy loco. Sí. Literalmente. ¿En serio le dijeron Literalmente. eso? ¿Puede decirme quién le dijo? Sí, por supuesto, mi queridísima tía Ana, mi tía Anabel, y ella tiene toda la razón, o sea, sí, y espero que no se me enoje. Mis hijos, por ejemplo, me dicen, tenés que hacerlo, mi hijo mayor. ¿Cuántos años tiene su hijo? 17 años, ya va para la U. De ahí, cuando uno les contesta, uno les dice, pero es que de ahí hay gente que lo conoció a uno, que está en zonas rurales, que uno les ayudó a sus problemas y que ellos son los que están pidiendo, hágale el intento. Y ese intento pues es lo que estamos haciendo. Es muy interesante porque aunque todos aspiramos a que las elecciones nacionales sean un ejercicio racional, es decir, que la gente analice los planes de gobierno, las diferencias entre los candidatos, ciertamente el resultado electoral es un tema cuantitativo, o sea, tiene que ver con cuántos votos sacás vos aquí y cuántos votos sacás allá y que juntos te sumen un monto. Entonces, lo he hablado con otras candidaturas, de decir, claro, yo entiendo esa reflexión, pero finalmente es un ejercicio cuantitativo. Va a tener que recorrer el país, supongo. No sé si va a ser pauta o no va a ser pauta, pero digamos, tendrá que darse a conocer de alguna manera. Don Luis, ¿cómo lo va a hacer? Porque es necesario un ejercicio cuantitativo. Sí, bueno, empieza un poco de base con las personas que recordarán las obras que uno dejó hechas y las cosas que se lograron hacer, con la gente que recuerda cómo el costo de la inspección técnica vehicular cayó a la mitad. Eso no es una mentira, eso es un hecho. A la gente que recuerda cómo se logró aperturar Circunvalación Norte, La Galera, obras viales. A la gente que utiliza los autobuses de la empresa que pasa por aquí cerca, para no decir nombres, que son eléctricos, que ya empezaron a ingresar gracias a una juponada de un servidor que se metió como por 1 año y medio para poder iniciar ese proceso y que son de piso plano. A las personas que vieron en la exploración arqueológica en el aeropuerto del sur para liberar el último nudo y sacar adelante ese aeropuerto. Y a todas las otras demás cosas que las personas lograron ver. Eso hay que complementarlo con toda la difusión a nivel de cobertura de programas de televisión, etcétera, para tener proyección. Y finalmente, por supuesto, que yo quisiera montarme en un carro e ir a rodar mundo y a visitar las comunidades. Eso ya yo lo había hecho como ministro y muchas personas me habían conocido. Si la oportunidad se da y los recursos existen, por supuesto que lo voy a hacer de nuevo. Lo que pasa es que uno lo conoce, digo uno como costarricense lo conoce como ministro, pero entiendo, don Luis, por lo que le he escuchado, que usted quisiera darnos a entender a todos que usted es mucho más que eso. O sea, que está bien, lo conocimos como ministro, pero que, por ejemplo, profesionalmente ninguno de nosotros lo conoce y no lo va a conocer hasta que usted nos cuente. Y usted tiene el reto de contarnos y de contarnos masivamente eso. Ese digamos, es mi dilema cuando yo veo su campaña. Sí, por supuesto. Eso es parte de la apertura de espacios para poder presentar eso, para que la gente conozca que uno coordinaba un sector del gobierno, no solo el ministerio, un sector que involucra a Correos de Costa Rica, ferrocarriles, que involucraba hacia el final a la IA. No tuve tiempo suficiente, apenas logré revisar un poco cómo estaba la situación de la institución. La gente tiene que entender que yo soy el consultor que hace análisis de otros gobiernos y apoya a otros gobiernos en encontrar soluciones, igual que como en algún momento lo hice en Costa Rica. Y bueno, está el plan de gobierno y estamos absolutamente de acuerdo en el sentido de que la gente, al final de cuentas, en muchas ocasiones vota emocionalmente, no vota racionalmente contra lo que uno presenta ni contra las propuestas, y creo que eso es parte de la inmadurez que tenemos y no me da miedo decirlo, creo que tenemos que aceptarlo porque es parte de los retos que tenemos para que nuestra democracia madure un poco más. Sé también que hay muchas personas, porque en estos días he estado utilizando taxi para moverme para todo lado, no estoy manejando tanto, y voy descubriendo un poco la opinión de las personas con las que uno se siente, comparte unos minutos y se da uno cuenta que esas personas
En algunos casos quieren alguien que tenga, que sea firme. En otros casos quieren a alguien que les resuelva el problema específico que ellos creen el más importante. Cuando uno está en el gobierno, uno se da cuenta que todo se relaciona. Todos los grandes temas que el gobierno maneja, el uno afecta al otro. La seguridad afecta al turismo, la educación afecta al empleo, la infraestructura afecta la atracción de capitales extranjeros y esos capitales extranjeros son los que generan empleo. La salud pública y todos los problemas que tenemos a nivel de apoyo social son los que desatan que personas entren a la informalidad y a la delincuencia en muchos casos. El no hacer ciertas obras en las zonas rurales, como el aeropuerto de Limón, por ejemplo, internacional, o el de la zona sur, o levantar los ferrocarriles de carga, o hacer un canal seco, o soñar y realmente hacer el intento de que eso camine, o aperturar un ferrocarril de pasajeros que después se pueda convertir en un sistema que se integre después con un sistema de metro, con unos tranvías. Eso son cosas que vienen a cambiar radicalmente la forma en la que nosotros vemos el mundo. La gente tiene que dedicarle quizás un poco más de tiempo a eso y yo sé que en nuestra labor nos corresponde tratar de proyectar un poco más ese mensaje. Vamos a ver, a nivel estratégico, siendo las elecciones un ejercicio cuantitativo, ¿verdad? Digamos que la matemática no miente, porque si usted oye a muchos taxistas, por ejemplo, decir que ellos quieren que se resuelva un problema en específico a los costarricenses. Según una encuesta del CIEP, el 45% dice inseguridad. Entonces usted dice, claro, entonces yo lo que tengo que hacer es proponer soluciones a la inseguridad y eso me va a poner en el foco del 45% de la gente. Yo decía ahora en una entrevista de Noticias Repretel que si yo le pregunto a mi sobrina en el kinder que qué propone para seguridad, me va a proponer dos cosas, más policías y cámaras. Eso lo proponen todos. Entonces que yo creo que la apuesta en esta elección es mostrar las diferencias en esas propuestas. ¿Cuál es su propuesta en temas de inseguridad, don Luis? Tenemos que dedicar los recursos suficientes y necesarios para meter la tecnología y tenemos que hacer la coordinación de todas las fuerzas policiales para control de territorio, para lucha contra el crimen, y eso involucra la parte de investigación también. Eso implica, por supuesto, tener suficientes policías, pero también equipamiento, herramientas informáticas. Eso también involucra utilizar la figura del Ministerio de Gobernación y Policías para que desde ahí se haga la coordinación de los cuerpos policiales que el país tiene. Eso significa la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad, donde participa el presidente de la República, de la Asamblea Legislativa, el fiscal general, el director del OIJ, el presidente de la Comisión de Narcotráfico, etcétera, porque desde ahí se coordinan aspectos legales, aspectos tácticos, estratégicos, aspectos operativos. Desde ahí se puede hacer mejor articulación. Hay que impulsar la conversión de la DIS para que sea una agencia central de inteligencia que efectivamente pueda hacer toda la parte de inteligencia y pueda informar cómo es la mejor manera de atacar todos los movimientos, trasiego de sustancias, los ciberataques, las estafas que se están dando en este momento, que muchos han sido afectos. Y tenemos obviamente que trabajar la parte preventiva. Pero esta parte preventiva es la que todo el mundo escucha, en el sentido de que tenemos que garantizar que esos 30 cantones tengan mejor educación, tengan apoyo social para que los muchachos y muchachas no se salgan, sino que los padres y ellos tengan el apoyo que a través de Cineruber se logra asignar, etcétera. Pero es que la parte reactiva es muy importante también. Y esa parte reactiva pues es la que nos ayuda a ir reganando control sobre la situación, mientras en paralelo se mueve la parte proactiva. Y todo esto necesita recursos. Y esto es la parte que tal vez la gente no entiende, porque ideas uno puede sacar 1.000.000 de ideas, pero ¿de dónde se paga? Y a la hora de decir de dónde se paga, entonces uno tiene diferentes opciones en el menú. Uno puede hacer una readecuación presupuestaria y necesitará bajarle el presupuesto a otras instituciones, como en su momento se hizo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o el Ministerio de Educación. Uno puede pasar rápidamente un proyecto de ley para que las empresas estatales den un porcentaje de sus ganancias netas ya al final del ejercicio financiero para poder financiar esto. Uno puede mover rápidamente el liberar deuda y el utilizar más bien otros esquemas como la titularización, los fideicomisos, la concesión de obra pública,
y el reciclaje de activos, porque entonces usted deja de gastar plata de la bolsa del Estado en pagar directamente por las cosas o en invertir en préstamos, y usted libera presupuesto que entra para otro lado. Usted puede impulsar rápidamente la certificación que hay de los recursos naturales del país para poder renegociar las tasas de interés de colocación de deuda, que se consume el 40% los intereses, y usar lo que logra bajar en eso para metérselo a la parte de seguridad. Usted puede entrar a ver lo que nos entran en fondos verdes, en FONAFIFO, y qué se está asignando a los grandes finqueros que tienen terrenos y montañas, etcétera. Y usted puede decir, puña, pero es que en realidad la necesidad en este momento está en otro lado, la necesidad está en seguridad, en otras cosas. Pero entonces, por eso es que yo le digo que no es simplemente prometer el qué, hay que decir el cómo, y el cómo. El elemento más fundamental es de dónde van a salir esos recursos. En parte, un gran centro de control con reconocimiento facial y leer las placas, etcétera, se puede sacar por una figura concesionable. Ya muchas policías del país municipales están invirtiendo en las cámaras que usted empieza a ver en todas las esquinas, pero esto tiene que ser masivo a nivel nacional y tiene que haber una coordinación con las municipalidades. Por ahí me voy a detener, pero usted entiende un poco cómo es un ecosistema que realmente se va más allá de solo el problema en ese punto. Ahora que habló de los presupuestos, de cómo mover presupuestos, doña Alma en Facebook lanzó una pregunta hace rato, lo que pasa es que yo la estaba sosteniendo, que es que dice, don Luis, ¿es cierto que usted dijo en una entrevista que iba a subir impuestos? No. Eso no es cierto. Todo lo contrario, lo que se quiere es explotar los recursos naturales, entiéndase gas y petróleo, para poder más bien llegar al esquema de los países donde yo he estado, donde no hay impuesto IVA de ventas. Y el impuesto de renta, si es 5%, le fue muy mal. En algunos de ellos es 0%. Y entonces ahí usted no solo le da un bienestar a las personas, sino que las empresas ya les baja usted la carga tributaria y empiezan a tener más capacidad de expansión, y al hacer eso generan más empleos. Copenhague Wink presenta el consejo financiero de hoy. Proteja su dinero también en línea. Evite conectarse a redes públicas para hacer transacciones y use contraseñas seguras. Descargue solo aplicaciones oficiales y cierre sesión cuando termine. La seguridad digital es parte de su seguridad financiera. Cuide su dinero también en el mundo digital. Copenhague Wink presentó el consejo financiero de hoy. Gracias por acompañarnos hoy en Matices. Esperanza y Libertad es el partido político por el cual Marco Rodríguez busca ser presidente de la República. Claramente, y según las encuestas, es uno de los candidatos más desconocidos hasta el momento. Estuvo en Matices hace un par de semanas y nos dejó estas declaraciones. Cuénteme primero quién es Marco Rodríguez, porque digamos, entiendo que mucha gente podría preguntarse quién es este candidato a la presidencia. Bueno, Marco Rodríguez es vecino de la ciudad de Heredia, nativo de Santa Bárbara de Heredia. ¿Y también es herediano? No, soy sapricista de herencia. No, entonces aquí se... Pero toda mi familia es herediana, así que les mando un fuerte abrazo a todos mis primos, los adoro, pero bueno, por herencia me tocó ser morado. Cédula 4 de nacimiento herediano. Nacido en San Vicente Paul Viejo. Soy hijo de la escuela pública. Nacido de dos padres, don Marco y doña Odilí, que les mando un fuerte abrazo a los dos. Hoy tengo el honor de compartir con ellos y amarlos. Personas trabajadoras, responsables, con una altísima calidad de valores en la vida, que me enseñaron muchas cosas y me siguen enseñando muchas cosas. Tengo el honor de tenerlos a los dos conmigo y agradezco a Dios por eso. Mis hermanos, soy el mayor de 5 hermanos. Soy hijo de la escuela pública, como te decía, de una escuelita pequeña, de un lugar pequeño, de barrio, donde se reflejaba la dificultad, la pobreza. Hijo de la escuela nocturna, tuve el honor de sacar mi bachillerato en el Liceo Nocturno Alfredo González Flores y saqué mi profesión en la Universidad Nacional, mi alma mater. Soy administrador de profesión financiero e hice la maestría en gerencia pública en la Universidad de Costa Rica.
fui docente y soy docente de la universidad y de otros aspectos me quedé dando clases. Me casé joven, me casé a los 24 años, tengo 5 hijos, uno en el cielo y 4 aquí en la tierra. Igual que sus papás. Igual que mis padres. Entonces, les mando un fuerte abrazo a mis hijos que siempre nos acompañan. Y bueno, orgulloso de este caminar, de este trajín, y también una persona con mucho valor, creyente de Dios, que sabe que todo es para bien y que viene con propuestas de experiencia. Con 20 años en la administración pública, empecé en el Instituto Costarricense de Electricidad, pasé por el Ministerio de Hacienda, me fui al CONAPAN y ahí terminé siendo director ejecutivo de la institución, y este año tomo un rumbo personal y profesional diferente y bueno, vengo a servir a mi patria. Oiga, y esto no creo que se lo pregunto a usted. Se lo he preguntado, hasta el momento he entrevistado a 16 candidaturas presidenciales. Muy bien, ya tengo experiencia. Creo que terminaremos la otra semana con 19. No podremos los 20, después les digo a quién no podré entrevistar de los 20. A todos se los he preguntado, oye, ¿y por qué? O sea, ¿quién quiere dirigir este país? Yo digo, ¿en serio a esos 20 le falta un tornillo? Digamos, ¿cómo alguien va a decir, uy, sí, qué ganas de ser presidente con las circunstancias como están, don Marco? Precisamente por eso, Randall, porque yo creo en la Costa Rica. Yo fui formado en Costa Rica todavía de cultura, de altura. Tuve un maestro, Carlos Luis Ramírez Sánchez, a quien le mando un fuerte abrazo, todavía vive. Fue un hombre que siempre me enseñó que la valentía estaba por encima de cualquier miedo. Y viendo que hay liderazgos, que hay oportunidad, que hay experiencia, y que ya yo no me encontraba en el sector público y que sabía la coyuntura en la que se encontraba este país, sobre todo en el tema de las discusiones, de las disrupciones, de la falta eventualmente de tender puentes, de crear comunicación efectiva. Yo creo, Randall, que esa no es la Costa Rica que a mí me enseñó, esa no es la Costa Rica que yo quiero para mis hijos, y esta es la valentía que a mí me hace tomar una decisión tan importante, con una responsabilidad impresionante. Obviamente el partido me dio su apoyo, los delegados, la cúpula del partido, para poder ingresar como un candidato nuevo, como el candidato que no tenía experiencia político-electoral, y que podía eventualmente llevar un proyecto adelante sobre una nueva propuesta muy diferente a lo que todo el mundo ve. Nosotros no somos un partido que pasa peleando con los otros candidatos, más bien buscamos la manera de acercarnos a ellos con experiencia, con voluntad, ayudar a las personas en cada uno de sus matices sociales y dificultades que tienen. Y creo yo, por sobre todo, que tengo la formación, tengo la experiencia y sobre todo que sé cómo funciona el sector público, que es algo que es complejo. La gobernabilidad de un Estado pasa por, primero, propiciar experiencia, pero entendiendo que la gobernanza es lo más importante, las personas, lo que ellos reclaman, conociendo sus necesidades, la atención y la priorización gerencial. Y entonces en este proyecto hemos visto la mano de Dios, hemos visto que también nos han dado la oportunidad de salir adelante, de ser el partido emergente. Nosotros en el 2024 terminamos el proceso de inscripción y podemos en este momento razonar y darle a Costa Rica una oportunidad diferente de las 20 que se encuentran en este momento en la palestra política. Son ustedes en Esperanza y Libertad, en el Partido Esperanza y Libertad, son chavistas, porque estuvieron en la coalición chavista, 2 días pues estuvieron. Sí, bueno, estuvimos en la coalición, eventualmente se toma la decisión de que esa coalición no era lo que Costa Rica necesitaba, había cierta dispersión de criterios en algunos elementos importantes para Costa Rica. Pero estratégicos o de fondo. Estratégicos en la voluntad específica de saber que si nosotros en el tema de seguridad teníamos un plan muy robusto, queríamos que este plan se ejecutara en tema general. Claro, y ser parte de la coalición había una parte iba a diluir. Claro, se iba a diluir. Entonces no es de fondo. Entonces sí podrían identificarse como chavistas. No, yo no me identifico como chavista, particularmente como candidato. El partido tampoco puede decir que se identifica como chavistas. Compartimos una ideología en muchísimos temas generales de la política pública y sobre todo de la construcción de esa política pública estratégica para poder gobernar un país que es bien complicado y eventualmente ya dentro del proceso de gobernanza, que estamos dentro del proceso del Ejecutivo, pues hay que tomar decisiones y eso a nadie le gusta y tomar decisiones cuesta.
Cuando nos invitan a ser parte de la coalición, pues entramos en el momento del diálogo y vemos que hay muchísimas formas diferentes de poder atacar los problemas en Costa Rica y algunas cosas no nos íbamos a poner de acuerdo y se toma la decisión inmediata de salir de la coalición, seguir con el proyecto político para Costa Rica desde Esperanza y Libertad, pero lo más importante es que aquí venimos a tender puentes, Randall, no venimos a crear conflicto. Nosotros no salimos peleados con nadie. Seguimos en comunicación con todos los candidatos porque todos los candidatos tienen que proponer a Costa Rica, independientemente de la ideología, de la esfera política en la que él diga determinarse, pero por lo menos nosotros tenemos un proyecto sólido que queremos darle a Costa Rica de largo plazo y en esta primera instancia que sepan que Esperanza y Libertad es un partido por y para los costarricenses. Don Marco, ¿y cómo se financian? Porque una campaña no es no le miento, barata. don Randall, a pie, a pata y a voluntad, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero nosotros no tenemos en este momento, ningún financista del partido, más que a voluntad de los delegados, los fondos que hayamos recogido cada persona y todo como debe ser en la legalidad ante el Tribunal Supremo de Elecciones. No tenemos un financista grande, no permitimos eso. ¿Y cómo lo hacemos, don Randall? Porque primero es demostrarle a la gente cómo se hace. Nosotros en el primer intento de desarrollar el proyecto político, le aplicamos el polígrafo a todos los candidatos que iban a ser diputados en el 1, 2, 3 y lugar por provincia. Y ahí muchísima gente quedó en la zaranda. Y aplicaron el polígrafo textualmente, les pusieron el polígrafo. Textualmente. 5 ¿Y preguntas. no pasaron unos? Y no pasaron algunos. 5 preguntas muy concretas. Corrupción, narcotráfico, participación en actos de corrupción directamente o familiares que conozcan de esto, si usted ha participado activamente del crimen organizado y la probidad eventualmente de esa persona si fue funcionaria pública. Y había gente que se quedó en esas. 6 personas se quedaron en esto. Se quedaron, no pasaron el polígrafo. No pasaron el polígrafo y no son parte del proceso de la campaña, porque usted no puede decirle a la gente, lo vamos a hacer y usted no lo hace. Les vamos a dar el ejemplo y usted no es ejemplo. Entonces, cuando hicimos este proceso, también es responsable para nosotros que si hay alguna persona que quiera ser financista, que hasta el momento no se nos ha acercado nadie para poder eventualmente darle esta capacidad al partido, tiene que pasar el polígrafo. Tendría eventualmente que pasar este filtro para nosotros. ¿Y ha puesto usted sus ahorros, por ejemplo? Pues, sí, señor, claro. El apata, la gasolina, el ir, el ¿Cuánto tiempo. le ha costado a usted? ¿A usted cuánto le ha costado? Bueno, a mí me ha costado muy poquito, digamos que unos $2,000 lo más, pero personales. $1 millón de pesos sí, suyos. Sí, señor. Y hay que ser transparente con la gente, porque la gente cree que una campaña es carísima. No, una campaña es de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, porque mi tiempo es muy valioso. Sí, claro, pero ¿qué hace con su trabajo? Lo seguimos ejecutando. Ok, parte del tiempo. Parte del tiempo. E invertimos lo que haya que invertir, fines de semana, si hay que ir a las giras, hemos ido a las giras, hemos ido a Limón, a Punta Arenas, hemos estado cerca de la gente, Don Marco, Heredia. ¿Usted lleva doble postulación? Sí, señor. No, pero primer lugar no. Ah, sí, no, segundo lugar por Heredia. Ajá, segundo lugar, ¿por qué segundo? Porque el primero tenía que ser mujer. No solamente tenía que ser mujer, porque al principio se discutió porque podemos eventualmente cambiar la paridad de una provincia a otra, pero yo sí quiero destacar aquí que el tema de la mujer para mí es muy valioso. Yo no le podía quitar a doña Yamilet Ramírez, que es nuestra primer lugar por diputado, primero su liderazgo y segundo el trabajo que había desarrollado en la provincia de Heredia para trabajar con la gente y ser cercanos a la gente, con proyectos sociales concretos en zonas marginales como Guararí y algunas otras zonas que han venido siendo proyectos exitosos. Y yo, por sobre todo, teniendo una madre, una hermana y una hija a las que amo muchísimo y respeto muchísimo, y que eventualmente sé que es parte del proceso de la vida, yo no podía pasarle por encima a doña Yamilet. Yo tenía que dar el ejemplo en el partido y yo a ella le respeto, le admiro muchísimo y le quiero como persona y como profesional que es, una enfermera con vocación, con una identidad enorme por la gente, y yo creo que eso había que respetarlo, había que dejarlo, y como político, primero yo vengo a servir, yo no me vengo a servir, don Randall, y si eventualmente yo puedo servirle a Costa Rica desde una curul, será que Dios lo permita y así lo tomaremos con mucha responsabilidad. Don Marco, ¿usted tuvo participación política en algún otro partido? Bueno, le voy a decir que no. Pero yo en algún momento a mí me engañaron. Y le voy a contar aquí la anécdota rápida. Una señora llegó a la provincia y me dijo, mire, fírmeme aquí una adhesión para yo ser alcalde. Mire, vea señora, yo no tengo tiempo, yo no le puedo ayudar. Yo con mucho gusto le firmo si usted lo que necesita es una firma de candidaturas. Yo no fui a votar en esas municipales. Estamos hablando del año 2000, híjole, de 2009, por ahí más o menos, 2008, que fueron las elecciones. Hace rato. La señora no queda
y yo quedo como síndico de mi cantón por ese partido. ¿Y cuál era? ¿O cuál es? El PAC. Y me fui engañado, don Randall, aquí se lo digo con toda fe. Y ¿Usted tuve fue? que trabajar 6 años porque era el cambio de los 4 a los 6 años para acomodar la agenda de los alcaldes. Ajá. Por mi partido, bueno, no, por mi partido no, yo no me identificaba con nada de ellos, con la comunidad para poder llegar a acuerdos de proyectos obviamente comunales que eran importantes. Y así se hizo muchísimo, el acueducto, se respetó la carretera, y le mando un saludo a la familia de don Miguel Ángel, que era el regidor principal de Liberación Nacional. Murió el año pasado, un caballero, un señor que me integró al equipo porque yo era el único que no tenía su color, y al final fui independiente y trabajé por mi provincia, bueno, por mi provincia de mi cantón. ¿Y se por ese desafilió tiempo. del Sí, partido? sí, inmediatamente. Yo cuando me di cuenta que me habían hecho eso, a mí me llama el OIJ, ¿va? Venga, firme aquí, porque usted dijo que iba a servir a su patria. Con mucho gusto voy a servir, pero a mí me engañaron, don Randall. Yo no tengo color político, no tenía color político y nunca he tenido color político. Hasta ahora me identifico yo con una causa partidaria, eventualmente, o alguna política electoral para ofrecerle al costarricense algo diferente. Don Marco, y vale la pena porque, digo, vamos a ver, cada encuesta es diferente. Uno escoge a quién creer, a cuál creer en la encuesta. Por supuesto. O algunas mediciones tienen técnicas diferentes y uno tendría que entender que esas técnicas son diferentes. Pero independientemente de la técnica, independientemente de si es pública, privada, usted no aparece en ninguna. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena, Randall, y le voy a decir por qué. Por 2 cosas. Una, porque la gente nos está escuchando, nos está conociendo y sabe que Esperanza y Libertad ahora existe. 2, porque nosotros traemos un proyecto serio para largo plazo. Y 3, porque la gente que está dentro del partido tiene probidad comprobada. Y yo les invito a los costarricenses a que lean el plan de gobierno, a que lean las intenciones, escuchen nuestras entrevistas y sepan que sí tenemos que decir. Y lo digo también porque los candidatos me han respetado a mí dentro de todo el proceso, el ciclo de debates, el ciclo de discusiones, el ciclo de comentarios y también observatorios que hemos hecho, y ellos nos han dado su respeto. Y yo creo que lo más importante aquí, don Randall, es ofrecerle al costarricense una oportunidad de que salga del abstencionismo y se aboque a decir: este proyecto político me gusta, este candidato tiene la probidad para salir adelante, tiene la experiencia desde el sector público para poder gobernar. Y bueno, mi equipo de trabajo, un equipo de trabajo probado y comprobado también, participantes, agricultores, enfermeros, ingenieros, empresarios, administradores. Y me encanta el matiz de toda esta gente porque tiene mucho que aportarle a este proyecto. Y entonces dirán: bueno, las encuestas, ¿qué metodología usaron, qué no usaron o lo que sea? Hemos salido en 2, creo que en una del CIEP aparecimos con 0.08, en la siguiente salimos en 0.016 y tenemos dato de que en la siguiente íbamos a salir con 1.02 en una de las tantas encuestas. Y la dirección fue: no salimos en las encuestas, no importa. Pero ¿La dirección de quién? Por eso, en estas dimensiones, por las medidas que nosotros tenemos también, que hacemos la trazabilidad, vamos a las comunidades, hacemos los puntos focales, el poder ir a comunidades como Pavas, por ejemplo, que tenemos muchos seguidores. Entonces, las encuestas al final son un matiz de ese momento, son un flasheo de ese momento. Y sabemos que el proceso de la campaña es en enero. Cuando vayamos a los debates, cuando nos encontremos los candidatos y nos dan la oportunidad para poder demostrar que hay candidatos aquí abajo que dicen que no salimos en las encuestas, que tenemos que decir y que eventualmente tenemos mejores propuestas que los que están arriba en las encuestas. Claro, lo que pasa es que efectivamente no salen en las encuestas. O sea, no es que uno lo diga con ganas de disminuirlos. Es que no salen. No, y es curioso porque, por ejemplo, algunos candidatos en la última encuesta del IDESPO salen con 0. En la de ayer. Salen con 0. Nosotros, y hay otra categoría que dice otros. ¿Cuál es la diferencia de poner el nombre de un candidato y poner 0 en otros? La gente tiene que analizar ese tipo de consideraciones. Claro. Respeto sería que nos pongan a todos y digan 0%. Pero bueno, dentro del proceso de gestión estamos dándonos a conocer, queremos dar un mensaje responsable y lo importante aquí es, don Randall, yo creo que sí vale la pena, porque por uno que haya, que vea que el proyecto vale, que el proyecto existe y que el proyecto es realizable, yo creo que
es importante que hagamos este esfuerzo de dar un paso firme, un paso al lado del otro y no correr. Y si nosotros nos damos cuenta de aquí a 8 años y la gente ha visto nuestra propuesta, se darán cuenta también de que Esperanza y Libertad no es un partido común, no va a ser un partido común, y aquí hemos cuidado el tema de la probidad, aquí hemos cuidado el tema de quienes están al lado de nosotros y que hay que tomar decisiones dolorosas y las hemos tomado con toda la experiencia. Su objetivo real, viable, concreto, no real, quitémosle real. Concreto, viable, factible. Ajá. ¿Es ser presidente o ser diputado? Mi objetivo real es ser presidente de esta nación. Está bien, el real, por eso, quitémosle real, el viable, el realista. El factible en este momento, por tema de encuestas, es ser diputado. Y eso sí, eso es el importante. ¿Les dan los números que ustedes hacen? Sí, señor. Me dan los números que nosotros hacemos con base en la estadística que nosotros hacemos y colectivizamos. ¿Cuántos votos necesita para ser diputado? Bueno, aproximadamente creo que dentro del proceso de gestión que tenemos en la provincia son 30,000 votos. Más o menos. Pero independientemente de si soy yo o no, tenemos 30,000 votos el primero. Correcto. En base al residual, que aproximadamente andamos por unos 12,000 adicionales. Pero entender este proceso para nosotros es muy importante porque creemos en que todas las provincias tienen mucha oportunidad y el trabajo comunal se está haciendo con mucho esfuerzo. Y tanto Limón como Punta Arenas, Guanacaste, Cartago, San José y Alajuela tienen muchas posibilidades. Hay gente que está recorriendo el territorio nacional. ¿En qué van a basar la campaña? Porque, insisto, las campañas son caras, entonces no se la van a basar en redes sociales, van a basarla en ir a visitar todas las comunidades del país, no se van a pautar en televisión para que todo el mundo los conozca. ¿En qué lo van a dirigir la campaña, don Marco? Bueno, vamos a dirigirla obviamente en el tema de las comunicaciones colectivas, aprovechar todos los medios de comunicación que nos abran las puertas para dar el mensaje específico de estamos participando en todos los debates, tanto presidenciales como diputadiles que nos invitan. El poder hacer de las redes sociales nuestra herramienta, que puedan entrar a las redes de Esperanza y Libertad y puedan darse del proyecto político esa información. Somos probos, somos transparentes, el poder llegar a la gente a través de las comunicaciones colectivas. Bueno, no sabemos si vamos a pautar porque también tiene un costo importante para nosotros, pero es parte de la estrategia que queremos desarrollar en el mes de enero, y también respetar la veda a partir del 16, que es muy importante, hasta el 2. Hasta el 2 de enero, y encontrarnos en ese escenario político para que la gente diga, este es un partido diferente, este es un partido responsable, es una oportunidad de gobernabilidad para este país y que Marco Rodríguez tiene la experiencia para poder realizarlo. ¿Por qué se llama Esperanza y Libertad del partido? Desde el corazón, don Randall, eso es muy importante porque no es que no tuvimos ninguna idea diferente de darle otro nombre, no. Primero Esperanza porque creemos que la gente nunca puede perderla. Eso es importantísimo, independientemente de lo que estemos pasando, una enfermedad, un dolor, un luto, un oprobio, una dificultad, sabemos que la esperanza es lo que nos mantiene firmes. Y siempre hemos visto que a pesar del dolor, de las dificultades y de todo lo que nos han atacado, nosotros hemos estado firmes, porque este proyecto no lo llevamos nosotros, está Dios por delante de nosotros y sabemos que aquí estamos para servir. Y Libertad, porque entendemos y somos respetuosos de la institucionalidad pública del Estado, de los poderes del Estado y de la legalidad del Estado. Si yo no conceptualizo la legalidad es lo más importante para poder gobernar. Si yo no respeto la legalidad, estaría cometiendo algunos delitos de los cuales ustedes podrían eventualmente demandarme y yo con todo gusto poderlo asumir. Si yo no soy claro en el principio de la legalidad, yo no soy respetuoso de la comunicación colectiva. Si yo no soy claro del proceso de legalidad, yo no soy respetuoso de las instituciones del Estado. Entonces, conceptualizando esto, entendemos que vamos a llegar a comunicarnos con todas las instituciones, todos los stakeholders, todos los agentes, llevarlos a la mesa y poder discutir proyectos que este país necesita. Un ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con Ciudad Gobierno. Vamos a llamar a la Contraloría y a todos los agentes necesarios para Ciudad Gobierno. No porque a Esperanza y Libertad se le antoja hacer Ciudad Gobierno, no, es que es necesario para Costa Rica. Estamos pagando muchísimo dinero en alquileres del Estado. Entonces, cuando conceptualizamos en la democracia, las decisiones se toman con base en la democracia. Entonces, Esperanza y Libertad no es diferente, no es no razonado, y también lo último es que viene del alma del pueblo.
que nosotros queremos legislar y queremos ejecutar por los más necesitados en Costa Rica, por las poblaciones vulnerables. Yo vengo del CONAPAN, don Randall. Vengo trabajando 8 años por la persona adulta mayor. Quien escribió la política pública actual del gobierno fue el hijo de mi mamá, con otro equipo de trabajo muy grande, muy interesante, muy productivo. Y poder comprender qué es una política pública, cómo funciona y el impacto y el efecto que le genera a las poblaciones vulnerables, respetuosos de la discapacidad, de las personas afrodescendientes, de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los jóvenes, de las poblaciones más vulnerables, de nosotros los adultos mayores, etcétera, es poder comprender que el sector social tiene que rescatarse. No por el hecho de ser asistencialista, Randall, sino por el hecho de que hay que darles una mejor oportunidad para que esta Costa Rica sea mejor y próspera en el 2050. ¿Cuál es su propuesta de seguridad, don Marco? Bueno, tenemos varias cosas importantes, don Randall. Lo primero es reconocer, y siempre lo he dicho y lo sostengo, nosotros no somos todólogos. Ningún candidato va a ser todólogo, no lo puede saber todo, y dentro del proceso de la toma de decisiones es saber con quién se acompaña usted. Mi primer vicepresidente de la República es don Carlos Palacios, un hombre que tiene 25 años de experiencia en el tema de seguridad, comprobado. Primer lugar por San José también. Primer lugar por San José. Un hombre que es presidente del partido, que viene con una intención social de ayudar a las personas, de estar ahí, pero está sumamente preocupado, y yo también lo comparto, sobre el tema de la seguridad pública de este país, la seguridad ciudadana y la crisis de seguridad que nosotros tenemos. Lo primero, don Randall, es que hemos insistido en el Centro de Monitoreo Nacional, y vamos a insistir en ello, porque hay muchísimos sistemas de todo el gobierno que podemos hacer interoperables y poder razonar que esa trazabilidad de información le llegue a la Fiscalía de una forma más pronta y más cumplida, más rápida. Y eso, si no hace eficiente a la Fiscalía, por lo menos en nosotros les dimos los insumos necesarios para ese trabajo. Y hablamos del marchamo nacional, hablamos de que el marchamo es un medio de comunicación, de información importante, trazable para todos estos delitos. Hablamos de que vamos a seguir con el proyecto de poner escáneres en fronteras. Hablamos de que puertos y aeropuertos tienen que tener su escáner, y también las aduanas deben ser reformadas, porque sabemos que hay una cantidad de proyectos que se están ejecutando, pero que están dejando eventualmente algunos elementos por fuera dentro del concepto de seguridad ciudadana o del concepto de seguridad nacional y soberanía de la seguridad nacional. También es importante reconocer que nosotros no somos un país pequeño, que la gente cree que Costa Rica es pequeño, ¿no? Nosotros en mar territorial tenemos muchísimo terreno que cubrir, y esta alianza público-privada o público-pública a través de la contratación pública o relaciones internacionales es lo que nosotros debemos ejecutar en el corto plazo. Hay países que quieren apoyar a la soberanía nacional, y esto lo vamos a seguir trabajando con proyectos de corto plazo, porque esa es la inmediatez que seguimos trabajando para que el crimen organizado no avance en las comunidades y sobre todo no seduzca a los niños y a los jóvenes. Y aquí el último elemento de conceptualización inmediata es la prevención en la educación. Nosotros tenemos elementos que cuidar dentro de la capacidad que tienen nuestros niños de quedarse en el sistema educativo y de comprender que sí hay oportunidades reales para Costa Rica, de que sí pueden haber salarios eventualmente dignos para estas personas, y el poder llegar con programas que les interesen: inteligencia artificial, robótica, mejora de la tecnificación, colegios agropecuarios, fortalecimiento de la educación técnica, y el poder reconocer que esa prevención, y adicional, que ahora el ser bilingües no es un tema de que si queremos o no, eso es una obligación, y en el MEP tiene que cambiarlo. Hay que, obviamente, tener la capacidad para que el docente sea el mejor docente en el aula. Esperamos que esté usted pasando una muy feliz Navidad junto a su familia. Si le tocó trabajar hoy, también que lo haga con una sonrisa y la alegría de tener trabajo, y que ojalá se cumplan los deseos de su corazón. Yo los espero mañana, viernes 26 de diciembre, con otros extractos de candidatos presidenciales que han pasado por Matices durante el 2025.